¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo están? Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien. Hay un tema complicado, delicado, como todos los que tratamos acá y no le quitamos el cuerpo a la situación, ¿no? Los 40 años del asesinato de Mujica, el tema Mujica. A ver, la semana pasada hablábamos del tema de la violencia y que la sociedad estaba enferma de violencia según el comunicado que sacó el episcopado, que motivó un montón de cosas, ya las hablamos el programa pasado. En cuanto a la relativización del tema, fueron a hablar con la presidenta, las distintas vertientes que se abrieron entre los 100 obispos a partir de ese hecho. Pero cuando uno ve la conmemoración del tema de Mujica, el asesinato, absolutamente repudiable desde todo punto de vista de Mujica, uno empieza a pensar lo que se vivió en aquella época y en qué medida también Mujica no fue parte de la violencia. Y yo lo recuerdo, yo estaba estudiando en ese momento, acababa de estar recibido de abogado, y yo recuerdo que fueron momentos dificilísimos. Yo estudiaba en la Universidad de El Salvador, tenía alguna responsabilidad a nivel de representación estudiantil como presidente de la Federación de Estudiantes de la universidad, y había una lucha muy dura dentro del mismo ámbito de la universidad. Vos acordate que en El Salvador tanto Mujica como Luz y Carbone eran sacerdotes del tercer mundo, que comandaban el tercer mundo y anidaban en la Universidad de El Salvador, con un tinte netamente progresista. Yo también recuerdo que, porque lo viví, que Mujica instaba a llegar hasta las últimas consecuencias en la lucha armada, ¿no? Y en el momento en que, también lo recuerdo, Filmelich dice, bueno, ahora vamos a tomar el poder a través de las armas. Mujica manifiesta, yo no dije que para cambiar las cosas estaba dispuesto a matar. Sí dije que para que esas cosas cambien yo estaba dispuesto a morir. Esta fue la frase que distanció a Mujica de los montoneros y de ahí se recrudeció la violencia mucho más, que incluso terminó con la vida del mismo Mujica. No, Mujica fue víctima justamente de esa violencia. Y fue víctima de haberse arrepentido de predicar la violencia. Y de alguna manera. O de predicar, digamos, no predicar la violencia, es muy fuerte la frase, sino... Cambiar las cosas por las armas, por la violencia. Sí. Esta es una realidad. Sí, sí. Guste o no guste, porque hoy capaz lo que decimos ahora no es correctamente político, o políticamente incorrecto, no sé. Esta es la realidad porque la vivimos todos, a mí no me la cuentan la realidad, yo la viví. Y esta es la realidad, había una avanzada que la para Mujica en un momento determinado, pretende parar diciendo yo estoy dispuesto a morir, pero no a matar por el cambio social, y esto provoca un increchendo de la violencia terrible que termina, insisto, con su propia vida. Ahora, 40 años después se ven las cosas y yo veo, parecería ser que toda la iglesia, porque yo he visto sacerdotes por todos lados en el tema del homenaje a Mujica, incluso obispos, muchos obispos, los que no fueron celebraron también, obviamente, más allá de que se lo reconozca, en lo que hace a lo social, a Mujica, digo, en cuanto a la violencia, que estamos hablando de la violencia, parecería que todos anidan detrás de esa idea. Hoy es así. Hoy, digamos, la iglesia argentina toma un signo tercermundista. Me parece que en la vida hay que ensayar los matices también, ¿no? Entonces, evidentemente, algunas cosas, como decís vos, fueron controvertidas, en algunas cosas se pudo haber equivocado. De hecho, creo que se equivocó, y eso es mi opinión personal. Y ¿En qué cosas, se equivocó? Y en esto que vos decías, a ver, era una época muy compleja, hay que ponerlo en un contexto, ¿no? La época del posconcilio, donde realmente el rol tradicional del sacerdote, como, digamos, aquel que administraba los sacramentos, que estaba en una parroquia, que celebraba la misa en latín y que... Digamos, eso había sido puesto en tela de juicio por el Concilio Vaticano II. Había todo un movimiento de búsqueda de la inserción del sacerdote en el mundo social. De hecho, aparece la experiencia de los curas obreros en Francia. Y aparece también un ensayo latinoamericano de toda esa realidad, que es, bueno, cómo la Iglesia se acerca a las barriadas de los pobres y cómo se compromete con esa realidad de los pobres. Obviamente, cuando uno venía... El padre Mujica venía de una extracción social alta, digamos, de clase media alta, y obviamente cuando él se acerca a esa realidad, bueno, hay que decir lo que eran las villas también hace 40 años, ¿no? Gente que había sido traída por el mundo de la política o quizás que emigraba a la ciudad de Buenos Aires en busca de un futuro mejor, de un trabajo,
y de repente instalaba en un lugar que estaba perdido a la mano de Dios 4 chapas y eso era su casa, ¿no? Sí, de O 1.000 sea, o 2.000 personas había 60.000, son cosas... claro, vive 60.000, pero es un barrio, o sea, Sí. uno ve, hay construcciones de 5 o 6 pisos, hay luz eléctrica, digamos, en esa época no había, a veces tienen que buscar el agua en Así de una es. canilla que quedaba, sabe Dios Y en dónde. eso Mujica ayudaba, en eso Mujica colaboraba. Y Mujica lo que hacía era llevar muchos estudiantes a ver esa realidad. Bueno, viendo esa realidad, muchos estudiantes, obviamente con toda la efervescencia política que había, decía, bueno, pero no podemos quedarnos solamente en visitarlos o acompañar o hacer ayuda a esta gente que está necesitada. Esto tiene que cambiar radicalmente y por lo tanto hay que buscar, bueno, pero esos fueron, digamos, vos podés, como yo te dijera, yo todos los lunes hay chicos de mi parroquia y hay 1.000 voluntarios en Buenos Aires que se van a dar de comer a la gente de la calle. Bueno, eso también te puede generar un montón de cosas. Vos fomentás una actitud buena, que es que vayan a compartir con ellos algo de comer, pero eso también exige que a ver, ¿por dónde busco la ayuda? ¿La busco por el lado del bien o me rebelo contra el sistema que produce gente excluida, que vive en la calle, entonces quiero cambiar todo y digo, esto no va más y me vuelvo del MAS o de un partido así muy radicalizado? En esa época el radicalizado era radicalizado en serio y pensaban, digamos, con todas las teorías marxistas o demás que andaban dando vueltas, que había una manera, si se quiere, distinta de tomar el poder y generar un estado de bienestar para los pobres. Y eso era tomar el poder por las armas. sí, era la ideología marxista. A ver, si uno lo pone en para... O sea, hay otros tomas de poderes por las almas que a nosotros nos parecen buenas, como por ejemplo cuando uno dice la gesta libertadora, bueno, nadie duda que armaron un ejército para liberarse del yugo español. Entonces, lo que te cuestionan del otro lado, yo no estoy de acuerdo, es decir, bueno, también se usan las armas para otras cosas, ¿no? Estados Unidos también agarra las armas para liberar teóricamente, no sé, de la opresión al pueblo de no sé dónde. Entonces, esto de tomar las armas pareciera ser que en algún lado, en los casos es virtuoso y en otros casos es pecaminoso. Bueno, yo creo que siempre la violencia es mala. Y él era más sacerdote. Entonces, cuando yo digo matices, porque por otro lado uno cuando lo mira a 40 años del asesinato, mira una persona que sin duda, para mí, lo que tenía, al menos por lo que yo he tratado de leer o de enterarme de su persona, o charlado con otros compañeros míos de seminario que realmente tienen una profunda admiración por él, y además partiendo yo de un prejuicio, porque, digamos, era medio pariente, digamos, mi abuelo era primo de su padre, y bueno, mi familia que eran más medio derechosos, obviamente, digamos, el cura Mujica era mala palabra. Yo estuve con él una semana antes que lo mataran, haciendo una entrevista, digamos, para el colegio. Nos recibió en la casa de sus padres, él vivía en la calle Gelioves, en el mismo edificio de los padres, pero en una especie de cuarto arriba, en la terraza que se había armado. No vivía en la villa, él iba y volvía todos los días. Así es. Y la verdad que era un hombre cautivante. Ya la experiencia que me quedó de charlar con él, digamos, era un hombre que te cautivaba. Y sobre todo, sí. Te quiero agregar, yo lo tenía todas las semanas, era profesor de teología mía. Teología 1, 2 y 3 en El Salvador. La carrera de Derecho tenía teología obligatoria como tenía filosofía. Era profesor de teología nuestro, con Carboni, con Lucy. Con lo cual yo sé muy bien quién era Mujica y cómo pensaba Mujica, que era un tipo sano desde el punto de vista de lo que quería. El tema es que él, insisto, en un momento determinado se da cuenta a dónde llevó las cosas y quiere retroceder y ya es tarde. Pero retrocede, y para mí eso es también valioso, ¿entendés? Que alguien que había de alguna manera... Pero dejó la ola, siguió por de él. Estamos de acuerdo, por eso te digo que creo que analizarlo con objetividad es analizarlo con claros y oscuros. Y cuando uno reivindica a una persona sabe que tiene claros y oscuros, pero también reivindica parte de lo que parte del mensaje que quedó de estos curas, ¿no? De otros curas de Buenos Aires que estuvieron también junto a él, y que es lo que yo decía en el otro programa también, ¿no? La cercanía con un montón de gente que estaba excluida, que inició, digamos, porque la parroquia de la Villa 31 la fundó él, claro. Que le permitió a la diócesis de Buenos Aires tomar conciencia de que había que atender esa realidad y por lo tanto siempre tener presencia de sacerdotes, y eso hay que decirlo, aún en tiempo de Aramburu, él siempre, digamos, tuvo presencia de sacerdotes y generó parroquias en las villas
en tiempos difíciles, pero bueno, esa realidad había que acompañarla pastoralmente. Entonces me parece que los curas que van hoy digamos, que van a la misa, o todos los curas hoy del movimiento de curas villeros, que también Bergoglio alentó tanto, que también hay que decirlo, muchos de ellos son, digamos, de extracción social alta y eligen vivir de esa manera, y hay que acá agregarle un componente más, que es el componente Bergoglio. Cuando Bergoglio, ustedes saben todo el problema que hubo con vos lo conocés perfectamente, pero digamos de esto que se lo acusaba, con estos sacerdotes jesuitas, justamente con los sacerdotes que él tiene problemas, con Yalix y Llorio, eran dos sacerdotes que trabajaban en la villa. Así es. Y él que recibe la orden de arrupe del superior general desde Roma, que dice sacerdotes comprometidos con los pobres, pero desde el punto de vista religioso, no desde lo político. Y por lo tanto, contemporáneamente, él le pide a esos dos curas que se vayan de la villa. O sea, él no estaba de acuerdo con una, digamos, visión política, digamos, se quiere, de tipo tercer mundo, metida adentro de los barrios. Esto es donde vamos. Bueno, este es el meollo de la cuestión. A ver, Guillermo, porque lo interesante es sacar conclusiones. Yo lo que decía es título personal. Yo no creo que en su momento Bergoglio estuviera de acuerdo con la actitud pastoral, desde el punto de vista pastoral, política de Mujica. Esto es una apreciación mía, que viví esa época, de al lado de los protagonistas, tanto de Mujica como de Bergoglio. La pregunta es, pasados 40 años, no te digo que me digas qué piensa Bergoglio del proceso Mujica. El mismo Bergoglio dice, después de mucho tiempo yo he pensado, algunas cosas las tendrías que haber hecho más pausada, con menos temperamento en el tema, menos comprometido en algunas cosas, quizá también involucra eso. En su momento fue una cosa Bergoglio con Mujica. Hoy no sé cómo estaría Bergoglio desde el punto de vista objetivo, de decir, apoya desde 40 años después la gestión de Mujica, primero, y segundo, te dejo los dos temas. Los 100 obispos, los 110 obispos, 108 obispos que hay, ¿qué postura tienen con Mujica? A mí lo que me quedó... Cada uno tiene una postura individual, no hay posturas monolíticas. Ya lo sé, pero te digo lo que me quedó la impresión de los homenajes a Mujica. Todo el mundo pastoral, el mundo de los obispos, la gran mayoría guardó silencio. Algún sector acompañó, ninguno se opuso. Y bueno, me parece que también a la luz... A los mecanismos primero es un tema que yo te diría, bueno, que la postura habría que analizar, es qué postura tiene el arzobispado de Buenos Aires con respecto a lo de Mujica, porque es un cura de la diócesis, con lo cual, digamos, la postura es lo que le corresponde. Fue un cura de la diócesis. No, bueno, pero si se lo reivindica, es un cura de la diócesis de Buenos Aires, no tiene por qué opinar el obispo ni de Zárate Campana, ni de Santa Fe, ni de Corrientes. Excedió todo lo que es el marco de... No, bueno, está bien, pero digo, que tienen que tener, cada uno tendrá su opinión formada y ni siquiera no la expresa. Pero bueno, la realidad es que, digamos, ahí yo te digo, es un tema a conversar en la diócesis de Buenos Aires, porque, digamos, internamente, digamos, muchos curas dicen, bueno, pero a ver, digamos, está muy lindo, digamos, ¿somos una diócesis o somos, digamos, ¿qué valoramos? ¿No? Hacen esta pregunta. ¿Qué valoramos como modelo sacerdotal? Para mucha gente de 4 cuadras para este lado, que además son las que solventan económicamente, porque la realidad también, muchísimas realidades o cosas de las villas son solventadas por las parroquias del Libertador para este lado, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, ese dinero sale de la propia feligresía. Por lo tanto, a ver, me parece que hay ciertas cosas que más allá de la reivindicación estrictamente de una persona, había, digamos, no lo hicieron los curas de Buenos Aires, pero sí había curas de otras diócesis haciendo un signo partidario en el acto. Sí, pues, claramente. Entonces, la Iglesia te invita a no fijar postura partidaria. ¿Por qué? Porque lo partidario parte. Yo no soy sacerdote de ningún partido, ni el de ahora, ni el de antes, ni de ninguno. O sea, la realidad es que yo puedo tener mis ideas personales, pero me las abstengo de comentarlas delante de la gente porque yo soy sacerdote de todos. Entonces, un modelo pastoral, que en ese sentido Aramburu fue un hombre de mucha sabiduría, porque en momentos justamente de gran efervescencia, pensá que estaban los famosos curas del tercer mundo, estaban los curas más conservadores y demás, siempre alentó la discusión dentro de una unidad del presbiterio, dentro de una unidad en Buenos Aires. Y ahora, no sé, los curas de la villa emiten documentos. Yo me pregunto, digo, ¿documentos? ¿Por qué tienen que emitir documentos? Tenemos que emitir documentos, lo de la pastoral universitaria. O sea, la realidad es que la diócesis es una sola. Se despide por su obispo. Se despide por su obispo. Sí, pero por eso me parece que también
esta realidad a la cual Bergoglio le ha dado muchísimo protagonismo, que digamos, todos me parece que lo que queremos rescatar es el gran sacrificio y el enorme, digamos, la enorme donación personal de los que están trabajando en la villa, pero la realidad es que la mayoría quieren estar ahí. La mayoría quieren estar ahí, no es que si lo sacan de ahí, digamos, cuando Pepe quiso volver, no pudo. Después que se había ido y Bergoglio le dijo, mirá, te doy otra parroquia, tengo otra, ya esa tu parroquia de la villa se la dio otro cura y vos podés ir a otra parroquia, y el otro se enojó. Entonces digo, a ver, sos cura de la diócesis y vas a cualquier lado. Hoy estás acá, mañana te cambian de parroquia, pasado estás en otro lugar, es así, nosotros aceptamos ese pacto de vida. Guillermo, blanco sobre negro. El obispado hoy, ¿tiene simpatía con esa orientación tercermundista de hace 40 años atrás o no? No, para mí no. Claramente que no. ¿Y Poli qué dice esto? Porque vos decís que el obispo de Buenos Aires es el que tenía que haberse expedido o el obispado de Buenos Aires. El obispo de Buenos Aires fue a celebrar, o sea, a ver, como va a celebrar a las parroquias, también fue a celebrar una misa por su eterno descanso. Distinta al acto político. Distinta al acto político. El acto político no estuvo. Y el acto político al cual no fue el gobierno. El acto estuvo Poli en la villa, no fue ningún funcionario del gobierno. ¿Sabes eso? Bueno, pero al acto, digamos, ese fue el acto oficial del arzobispado, la misa en la villa, celebrando 40 años de su muerte. Dicho sea de paso, una muerte no esclarecida, porque tanto que se habla del esclarecimiento... Montoneros y la AAA, los dos lo mataron. Sí, está bien, y yo creo que los dos lo mataron. ¿Quién está encerrado de culpable? Hace tanta memoria que hay para buscar los culpables de todos, no sé qué, de los genocidas o no sé qué, de los militares, bueno, ¿por qué no buscan dentro del peronismo a ver quién lo mandó a matar? Supuestamente Almirón, supuestamente, ya está muerto, no puede, y no se terminó nunca el juicio ese. La realidad, yo vivía época, para mí fue una conjunción de esta alianza anti-Argentina que había, la AAA, con Montoneros. Para mí lo mataron los dos. Uno para un mensaje, otro para otro mensaje. Esta es la conclusión que yo tengo, con mucha participación ideológicamente de López Rega. Esto lo tengo muy claro hace 40 años para atrás. Muy claro. Ahora, lo que yo me pregunto, porque ahora todo el mundo habla, es lo mismo que, a ver, todo el mundo toma té con el Papa ahora, todo el mundo es teólogo, todo el mundo lo conoce, qué talco y qué perfume se pone Bergoglio, si es que usa. Todo el mundo es papista ahora. Y acá también. Todo el mundo ahora opina sobre 40 años atrás cosas que ni vivió mucha gente. Y bueno, pero eso es parte de los fenómenos históricos, ¿no? O sea, yo no sé, otro ejemplo que nada que ver, pero el Che Guevara terminó convertido en un tatuaje, en una remera de muchísimos jóvenes que la verdad deben tener poca idea de qué hizo. Sí, saben que fue un revolucionario. Pero fue un revolucionario que se la jugó. Bueno, pero fue un revolucionario que se la jugó y murió como tal. Digamos, no dio marcha atrás en ningún momento. Perfecto. Yo esto respeto, lejos de mi ideología, pero eso respeto. Perfecto. Murió con esa idea y por esa idea. Pero como no interpretó las cosas y después dio marcha atrás. Siendo pastor, a mí, eso que vos decís, digamos, si yo pienso que estaba equivocado, no me parece que sea una cosa altruista morir en el error, humanamente y sacerdotalmente, y menos todavía. Entonces creo que también hay que tener grandeza para haberte jugado por algo y haber dicho que no y terminar sabiendo justamente el poder que tenían de quitarte la vida y terminar dando la vida porque, digamos, fuiste testigo de un problema de conciencia. O sea, tu conciencia te dijo que estabas equivocado y yo creo que cuando decís, bueno, ¿qué postura se sostiene? Bueno, se sostiene esa postura, que él fue un hombre que intentó jugarse por lo que creía, pero cuando vio que eso que había por lo que se había jugado tenía consecuencias, tuvo consecuencias no deseadas, él se corrió, esa desprotección lo dejó liberado, lo dejó en una franja donde no lo protegió nadie y terminó muerto. Entonces, bueno, ahora, terminó siendo una víctima de la violencia. También terminaron muertos muchísima gente que lo siguió a él, más allá de que se haya corrido o no, y quedó también desamparada. Y bueno, cuitas de conciencia, yo creo que eso juega parte de tu arrepentimiento también. Cuando vos ves consecuencias no deseadas de cosas que hiciste, sí, es muy fácil soñar cosas y después ver lo que pasa con las realidades, ¿no? Las realidades que uno inventa, las que modifica. Sí, pero generalmente los daños colaterales te arrastran a vos. No es que vos te abrís y después no pasa nada con vos. Bueno, de hecho, a él lo terminaron arrastrando también. Ahora, ¿qué se reivindica después de 40 años? Bueno, me parece que se reivindica la cercanía con los pobres, sí, se reivindica la fuerza de un compromiso. Y esto también lo quiero decir, digamos, vos decís, yo lo conocía perfectamente lo que pensaba, pero a mí me dio la impresión y creo que también el proceso que él vivió al final de su vida, fue que era un hombre de profunda oración.
Sin duda. Era un hombre, que lo que hacía lo intentaba hacer desde una convicción religiosa profunda. Guillermo, en el aula, lo que vos estás diciendo, teníamos un diálogo, eran clases de 50 alumnos, 50 cuarto, tercer año, quinto año, éramos 50, 55, y dialogábamos todos con él. Lo que él no veía, y nosotros sí veíamos, era que iba a un callejón sin salida, que así terminó el país. Así terminó el país. Él se da cuenta a último momento de eso. Y no tiene otra salida que, lo que vos decís, arrepentirse de decir no. Lo repetía permanentemente él en clase. Yo estoy dispuesto a morir, no a matar. Pero no se dio cuenta que a donde iba dirigido todo, no comulgaba con esa idea. Bueno, los que estaban dispuestos a matar terminaron con su vida, ¿no? Así es. Entonces, me parece que más triste es matar o haber matado y no haberse arrepentido nunca de haberlo hecho. Sí. Sí, dentro de los males es el menor. Sí, sin duda que sí. De cualquier forma, yo insisto, en lo personal creo que fue un tipo bien intencionado. Quizás, lo debo decir porque yo no comulgué con la idea de él, pero debo decir que yo lo viví, lo escuché dándome clase como educando y compartiendo, discutiendo un montón en aula, un montón, en buenos términos como correspondía. Él actuaba de buena fe. Cuando se solidariza y cuando acepta el cargo que le da Perón al lado de López Rega, es el principio del fin. Es el principio del fin. Cuando él acepta ese cargo... Bueno, pero eso, digamos, lo hemos hablado otras veces, cuando vos te involucrás en política partidaria, digamos, él veía en el movimiento peronista una especie de encarnación de lo que, bueno, de lo que también ellos decían, ¿no? Que era la doctrina social de la Iglesia y no sé cuántas cosas más. Y bueno, la realidad es que no corresponde. ¿Hoy hay algún atisbo, alguna línea ideológica de la Iglesia que siga directamente a Mujica? No, pero los curas, digamos, la mayoría de los curas que viven en Villa, o si querés, ciertos curas de algunas diócesis que están más... La teología de la liberación está como, digamos, yo te dijera, en su vertiente violenta, ya no está más. Pero sí, estos movimientos reivindicativos de los pobres, digamos, desde sus vertientes, digamos, de más cercanía de los sacerdotes que están viviendo en asentamientos o demás, lo tienen como una figura inspiradora. Sin duda que sí. Yo, digamos, desde el seminario, digamos, compañeros míos, en la época que, por eso digo, ahora es como vos decís, algunos agarran la pancarta, pero yo he tenido compañeros que, digamos, desde siempre tuvieron en su cuarto el póster con la foto de Mujica, digamos. Hoy los que están en el seminario, hoy los que están en el seminario, así como vos decís, que muchos chicos que tienen tatuado al Che, en el seminario, chicos jóvenes que están en el seminario, que no vivieron a Mujica, mucho menos, por años, por décadas, digo, de diferencia. ¿Tienen alguna identificación con ese sesgo? Pero a ver, es como vos decís, no sé, a ver, los peronistas con Perón, digamos, si vos analizás las cosas de Perón, también tenía cosas espantosas y bueno, digamos, hoy en día la gente lo reivindica, canta la marchita, bueno, sí, los líderes con el tiempo se van, todo, digamos, se reescribe una historia, que es un poco más benévola de lo que fue la realidad y como vos la realidad no la viviste, no sé, está como en el pasado. ¿Viste? Entonces son figuras que se le termina edulcorando la parte mejor y, bueno, digamos, quitándoles quizás lo que fueron defectos del momento. ¿Vos digamos, yo me acuerdo de, digamos, había un montón de, digamos, no era, si querés, oficialmente una figura bien vista, para nada, en el seminario. Pero había algunos que lo reivindicaban. Bueno, siempre existió eso. Hoy en día el péndulo hace que públicamente se ha reivindicado. Y bueno, son los péndulos de la historia. Me parece que hay que aceptar las figuras que la historia nos propone, que intentaron hacer algo en el momento que les tocó vivir. Yo rescato que intentaron hacer algo. Después, si fue equivocado o no, lo juzga la historia. Me parece que la historia es muy reciente todavía como para poder elaborar un juicio, ¿viste? Cuando la gente todavía está... es como muy reciente. Hay que esperar que pase un poco el tiempo. Sí, digo, y en este mapa, el tablero de ajedrez, es importante analizar también cómo serían hoy los jesuitas en la vertiente contemporánea respecto al proceso que tuvo justamente esa compañía con el tercer mundo, ¿no? ¿Sería hoy la orden, como era en ese momento, mayoritariamente tercermundista? Mirá, yo creo que no. A mí me parece que las cosas hoy en día claramente pasan por otro lado. Pasan por otro lado. Sí, la reivindicación de derechos sociales no lo dudo, pero digamos, me parece que pasan digamos, a ver, se ha impuesto, si se quiere, una corriente, y ahora mucho más con Francisco siendo Papa, que es desde el diálogo, la reconciliación y desde lo religioso, la cultura del encuentro, ¿no?
a nadie se le pasaría por la mente, digamos, solamente tildar al otro digamos, de estar enfrente. De hecho, la mayoría de las parroquias, por eso digo, bueno, hay una fraternidad. Nosotros, digo, con la pastoral universitaria fueron mis chicos, 1 año y medio construir un salón en Villa Soldati. Y con Pedro, que es el padre que está ahí, hace, digamos, una relación de años, y antes estaba el padre Carrara y era lo mismo. Y mis chicos fueron a jugar con los chicos de la villa hace 7 años, y bueno, y ahora es normal. Entonces, es otra evangelización. Tratamos digamos, de colaborar cada uno con lo que puede, ¿viste? Pero es interesante para mí que no se produzca esa fractura. Es decir, uno ve que siempre vas a encontrar en la vida algunos que están más radicalizados en las posturas que piensan, y por lo tanto el que está más radicalizado piensa que el resto se equivoca. Y yo creo que somos un cuerpo. La realidad es que cada uno está donde está. Y bueno, en la villa sí me consta que cuando vos caminás por los pasillos de la villa sos padrecito de acá, padrecito de allá, y en la UBA sos padrecito de nada. O sea, digamos, nada, no existís. Tenés que hacerte valer por vos mismo, y bueno, ese es el mundo de la ciudad también. Entonces, no es que sea ni más fácil ni más difícil, simplemente somos personas diferentes, trabajando en ámbitos distintos. Y para mí es tan valioso el cura que está en un hospital, como el que está en una parroquia, como el que está, no sé, en un centro de espiritualidad, como el que está en la villa. Son carismas distintos, y creo que tenemos que trabajar mucho para hacer una sola diócesis, donde, como fue siempre, vos podés estar en un lugar y mañana podés estar en otro lugar, y no necesariamente tenés una especialización que te obligue a hacer toda la vida curavillero, por ejemplo. Gracias, Guillermo. A vos. El tema que había que tratarlo, y creo que lo tratamos abiertamente, con vertientes, con opiniones, pero abiertamente, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.